1 de mayo de 2007. Roberto, por favor, conecte con París. Buenos días, París. Bonjour Paris. Bonjour. Buenos días. Me han comunicado que el testigo se niega a declarar. ¿Es cierto? On m'a communiqué que le témoin ne va pas déclarer. Est-ce exact? Oui, il a refusé de témoigner, donc par conséquent il a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt de Villepinte, où il est détenu. Sí, sí, se niega a declarar. ¿Y después? No ha sido Además, conducido. Sí, perdón. además no se ha negado a salir de la cárcel. Ujú. Pues muchas gracias por su colaboración, París, y buenos días. Merci beaucoup pour votre collaboration et au revoir. Merci. Désolé, au revoir. Buenos días, muchas gracias. Gracias. ¿Algo que alegar por parte del Ministerio Fiscal? Con la venia de la sala, el fiscal interesa, al igual que ocurrió el pasado día con la declaración desde Italia, se dé lectura a la declaración que en su momento realizó el testigo Bashir Gumit. Gracias. ¿Algo distinto o alguna oposición a la petición del Ministerio Fiscal por parte de las acusaciones o de las defensas? Sí, con la venia señoría por la defensa de Hassan El Haski para pedir que se dé lectura no solamente a la declaración prestada en un primer término, sino la prestada también durante la comisión rogatoria que obra en el tomo 179, folios 69.704, creo recordar, y siguientes. Sí, 69.997 creo, pero bueno, sí. Tomo 179. Conforme al artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señor secretario, que localice las distintas declaraciones de Bashir Gumit y proceda a su lectura. Están al tomo 125, 125B, 176 y 179. Con la venia, señor, 125 bis. Bis, por eso he dicho B. $44.828, señor secretario, 125 bis. No, en el 828.
Guarden silencio, por favor. Vamos a ver, señor secretario. Hay una comisión rogatoria. En esa comisión rogatoria está el análisis de las audiciones y está también la declaración del testigo. No, señor, esas son las audiciones. Bien, mucho más fácil. Ministerio Fiscal, concrete qué declaraciones quieren que sea. Puesto que el sistema de comisión rogatoria francesa es peculiar y se le va preguntando sobre la base de unas audiciones a veces. En primer lugar, la comisión rogatoria llevada a cabo por el Juzgado Central número 6, que obra los folios 69.997 y siguiente del tomo 179. Posteriormente, las declaraciones que efectuó ante la DST y las autoridades francesas que obran al tomo 125 bis. Con la venia del tribunal se ha localizado en el folio 67.747 la declaración del testigo en el Tribunal de Instancia Mayor de París, en el juzgado de Philippe Coiré, en fecha 16 de noviembre del 2005, a las 17:11 horas. Procedo a su lectura. Sí. Ante mí, Philippe Coiré, vicepresidente encargado de la instrucción en el Tribunal de Gran Instancias de París, asistido por Marisabel Gallís Capogrosso, secretaria, estando en mi juzgado del Palacio de Justicia. Vista la Comisión Rogatoria Internacional con referencia 42/2005, librada el 27 de enero del 2005 por las autoridades judiciales españolas, juez de instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid, cuya ejecución fue encomendada el 18 de febrero del 2005 por el decano de los jueces de instrucción con la referencia 42/2005 al señor Jean-Louis Bruguier, primer vicepresidente encargado de la instrucción en el Tribunal de Instancia Mayor de París. Visto el suplicatorio que me libró el 19 de octubre del 2005 el señor Jean-Louis Bruguier, primer vicepresidente encargado de la instrucción en el Tribunal de Instancia Mayor de París, con el fin de garantizar la ejecución de la referida Comisión Rogatoria Internacional. Visto los artículos 101 y siguiente del Código de Procedimiento Penal, en presencia de Juan del Olmo Gálvez, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid, Olga Emma Sánchez Gómez, representante del Ministerio Público Español en la Audiencia Nacional, Luis Velasco Martín, secretario, y Margarita Larraín, intérprete de español, inscrita en la lista del Tribunal de Apelación de París. Hago constar que he citado a declarar hoy a las 15 horas al señor Bachir Goumit, en el marco de la Comisión Rogatoria Internacional dimanante de las referidas autoridades judiciales españolas. Hago constar asimismo haber citado a su abogado, el letrado Graulle, por correo certificado con acuse recibo de fecha 19 de octubre del 2005, aunque la ley no nos obliga a ello, tratándose de una declaración en calidad de testigo, habida cuenta de la situación de procesado del señor Bachir Goumit en el marco del procedimiento francés, incoado por los cargos de asesinatos, tentativas de asesinatos, complicidad en tentativa de asesinatos, infracción a la legislación sobre explosivos, todos ellos delitos en relación a título principal o conexo con una empresa terrorista, asociación de malhechores con vistas a la preparación de actos de terrorismo con referencia 1459. La letrada Graulle no está presente. El testigo Bachir Goumit, nacido el 5 de abril de 1974 en Mantes-la-Jolie,
78, actualmente detenido en prisión de Fresne, 94. Tras haberle hecho prestar juramento, decir toda la verdad y nada más que la verdad, procedimos a la declaración del señor Bachir Goumit. Hago constar que las autoridades españolas solicitan que mostremos al testigo un álbum fotográfico que contiene 104 clichés efectuados por las autoridades belgas en el marco de la operación Espárrago. El juez: le mostramos 104 clichés fotográficos numerados del 1 al 104. ¿Puede usted indicarnos a qué personas reconoce? Reconozco en la foto número 6 al señor Hassan el Hashki. En las fotos 18, 19, 20, 22 y 26 también se trata de Hassan el Hashki. Lo mismo en la foto número 29. En la foto 60 reconozco a Said. En la foto 81 reconozco a Redouan Aberbri. La 82 corresponde a Rashid Ait El Had. La 83 a Mustafa Bauchi. La 85 soy yo. La 85 es Atila Turk. Y la 87 es Fuad Charaouli. No reconozco a nadie más. Hago constar que las autoridades españolas solicitan que mostremos al testigo otro álbum fotográfico realizado por los servicios de policía españoles, documento que nos entregan con este fin. El juez le mostramos los clichés 1 a 246 que figuran en el álbum fotográfico realizado por los servicios de policía españoles. ¿Reconoce usted a una o a varias de las personas que aparecen? No reconozco a nadie. Hago constar que por solicitarlo las autoridades españolas indicamos al testigo que firme en una hoja las distintas fotografías que ha identificado cuando se le ha mostrado el primer álbum. Hago constar que el testigo efectúa las firmas solicitadas. ¿Cuándo conoció usted a Hassan el Hashki, alias Abu Hamza? Creo que fue en Siria la primera vez, fue en 1995. ¿Conoció usted a su hermano Oisine el Hashki Laousine, alias Jaber, miembro del Consejo Religioso del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, HIMF? Y en caso afirmativo, ¿por qué? Él también estaba en 1995 en Siria, le vi allí. Él también estudiaba en Siria, solo me crucé con él. ¿Conoció usted a su hermano Mehdi el Hashki, alias el Zasdami, miembro del Consejo de Seguridad del HIMF? Y en caso afirmativo, ¿por qué? No, a él no le conozco. ¿Estaba usted al corriente de que Laousine el Hashki pertenecía al HIMF? No, no me lo dijo. Hago constar que la siguiente pregunta ha sido rectificada con el consentimiento de las autoridades españolas. ¿Es cierto que conoció a Hassan el Hashki, el principal dirigente del HIMF, en Turquía en 1998 y que se hallaba en compañía de Salem, Karint Autat y de Tayyip Bentisi hasta su detención por las autoridades de Marruecos por de los atentados de Casablanca? No, conocí a Hassan el Hashki en Turquía. ¿Está usted de acuerdo en general con las declaraciones que hizo usted ante la policía francesa, tal y como las confirmó usted ante el juez? Hay cosas que dije ante la policía que no confirmo. Confirmo mis declaraciones ante el juez, pero no las que hice durante la detención preventiva. Hago constar que en este momento a las 17:37 la letrada Grauyer entra en el juzgado. ¿Sabía usted que Hassan el Hashki era uno de los principales responsables del YINC en Europa? No. ¿Es cierto que en el mes de marzo del 2004 alojó usted a Hassan el Hashki en su casa durante 2 días? Sí. ¿Conoce usted a Mohamed Shakour, la persona que lo alojó después de usted? No, he dicho que no sabía dónde fue después. ¿Es cierto que volvió usted a dar alojamiento en su casa a Hassan el Hashki en el mes de marzo del 2004? No, solo le alojé una vez. Las autoridades españolas nos solicitan que le señalemos que usted declaró haber dado alojamiento 2 veces durante 2 días a Hassan el Hashki. ¿Qué tiene usted que declarar? Es un error. Recuerdo haberle alojado una vez durante 2 días. ¿Sabía usted dónde vivía Hassan el Hashki antes de venir a Francia? No. ¿Por qué dio usted alojamiento en su casa a Hassan el Hashki? Llegó a mi casa, yo no le había pedido nada. Llamó a mi puerta y le ofrecí mi hospitalidad. ¿Puede usted concretar de dónde venía Hassan el Hashki antes de llegar a Francia? No lo sé, no me lo dijo. ¿Qué hizo Hassan el Hashki cuando se enteró el 19 de marzo del 2004 de las detenciones en Bélgica de otros miembros del HINC? No lo sé.
no creo que estuvieran en contacto con él aquel día. El juez, durante aquellos días del mes de marzo del 2004, en los que Hassan el-Hashki se alojó en su casa, ¿quién se reunió o quién fue a su casa? Nadie. ¿Tenía usted el número de teléfono móvil de Hassan el-Hashki? No. ¿Cómo se puso usted en contacto con él y a través de quién? No sé. ¿Le advirtió a alguien de la presencia en Francia de Hassan el-Hashki y de que se iba a presentar en su domicilio? No. Hago constar que no planteamos la pregunta número 15 con el consentimiento de las autoridades judiciales españolas. Hago constar que las autoridades judiciales españolas consideran que el testigo ya ha contestado la pregunta número 16, que se adjunta en su solicitud de cooperación. ¿Cuándo vio usted por última vez a Hassan el-Hashki antes de volver a verle en Francia en marzo del 2004? No le volví a ver desde Siria. Las autoridades españolas solicitan que le señalemos que explique cómo, sin haber vuelto a ver a Hassan el-Hashki desde el año 1995 en Siria, se dirigió a su domicilio 9 años más tarde, es decir, en marzo del 2004. Cuando estaba en Siria, él sabía perfectamente que yo vivía en Mantes-la-Jolie. Luego encontró dónde vivía y pasó a verme para saludarme. ¿Sabe usted por qué Hassan el-Hashki abandonó Bélgica? No, ni siquiera sabía que estuviera en Bélgica. Las autoridades judiciales españolas nos piden que objetemos que usted declaró que Hassan el-Hashki llegó a Francia desde Bélgica para buscar trabajo. ¿Qué tiene usted que contestar? Dije eso durante la detención preventiva. En realidad Hassan el-Hashki no me dijo de dónde venía. El juez, ¿le pidió a usted dinero? No. ¿Se enteró usted de cuándo volvió a España? No, me enteré de que había vuelto a España. Me acababa usted de informar de ello con su pregunta. Hago constar que las preguntas que no figuran en el anexo de la solicitud de cooperación han sido formuladas por solicitarlo las autoridades judiciales españolas. Tras leerla presente, el testigo la ratifica, firma junto conmigo la secretaria y el intérprete. 4 firmas ilegibles. Respecto a las declaraciones que obran en el tomo 125 de bis de la causa, por ser unas declaraciones muy extensas y lo relacionado con el procesado Hassan el-Hashki, el fiscal interesa se dé lectura a los folios que obran a la declaración del testigo, que obran a los folios 45.330 y siguientes y 45.354 y siguientes. Gracias. El resto son relativos a otros integrantes del grupo islámico combatiente marroquí. Proceda el señor secretario. Sí. Por la venia del tribunal. Folio 45.330 corresponde a la declaración del testigo del atestado que obra en el folio 45.329 de la Dirección General de la Policía, causa asociación de malhechores para preparar acto de terrorismo, objeto 8ª audición de Bachir Goumit, en fecha 6 de abril del 2004 a las 22 horas 50 minutos. Folio 45.330. Hago extraer de las dependencias de custodia policial y comparecer ante mí al llamado Bachir Goumit, anteriormente identificado, que puesto en conocimiento de la comisión rogatoria de la que somos portadores y tras haber prestado juramento a las formas de derecho de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y haber declarado no ser ni pariente ni estar en servicio de las partes en la causa, nos declara como sigue. No tengo nada más que añadir ni retractarme de mis anteriores declaraciones. ¿Tiene alguna cosa que añadir o retractarse respecto de sus anteriores declaraciones? No, tengo nada que añadir o retractarme de mis anteriores declaraciones. En su anterior audición usted reconoció pertenecer a la célula francesa del Hind. ¿Puede usted decirnos cuál es la estructura del Hind en Francia? Cítenos el nombre de los miembros del Hind en Francia. El Hind en Francia está compuesto por Fouad Charouali, Redouan Aberbri, Attila Turk, Rachid Ait el-Haq y Mustafa Baouchi, y yo mismo. El Hind en Francia no está estructurado. Abu Moad quería tener una célula en Francia.
Me dijo que deseaba que yo recaudase dinero para la organización. A mi vuelta a Francia hablé de ello con Fouad Charouali y con Attila Turk, que aceptaron ayudarme. Con Rachid Ait El-Had y Fouad Charouali y Attila Turk y Redouan Aberbri abrimos una tienda de alimentación, en general en marzo del 2001. No ganamos dinero y por lo tanto no envié ningún dinero a Aboud Mouad, pues era él a quien debía mandar el dinero. Trabajamos hasta noviembre del 2001, fecha en la que nos fuimos a Irán, desde el 22 de noviembre del 2001 al 12 de diciembre del 2001. En junio del 2002, Mustafa Bawuchi se fue a Afganistán. Hizo varios cursillos allí, pero no sé cuántos exactamente. Pregunta: ¿cuál es el papel de Rachid Ait El-Had en el seno del Jin? Respuesta. Paso al folio 45.331. Rachid Ait El-Had iba conmigo al liceo de Moreaus, 78. En 1998 se fue a Siria, a Damasco, donde se quedó algunos meses. Fue a estudiar árabe y el Corán. No sé quién le aconsejó que fuese a Siria ni con quién estuvo. Me encontré a Rachid en 1999 en la calle Mantes La Jolie, donde hacía como yo taekwondo. Rachid Ait El-Had no tiene un papel especial en el seno del Hind, como todos nosotros. No tenía sino recaudar dinero que yo debía enviar a Aboud Mouad. ¿Cuál es el papel de Fouad Charouali en el seno del Hind? Fouad Charouali es un amigo de la infancia. Estudió en Siria conmigo en 1995. Se quedó 2 años en Siria. Cuando volvió de Siria tenía ganas de ir a Afganistán como yo. Nos fuimos los dos en febrero del 2000. Hizo un solo cursillo en Afganistán como yo, en el seno del Hind. No ejerce ningún cometido especial. ¿Cuál es el papel de Attila Turk en el seno del Hind? Attila Turk es uno del barrio. Solo le pregunté si aceptaría trabajar con nosotros para recaudar dinero para el Hind. No ha estado nunca en Siria ni en Afganistán. Solo vino a Irán con nosotros en noviembre del 2001. No tiene ningún cometido especial en el seno del Hind. ¿Cuál es el papel de Redouan Aberbri en el seno del Hind? Es el primo de Rachid Ait El-Had. Lo conocí por mediación de Rachid en el 2000. No ha estado nunca en Afganistán. Vino con nosotros a Irán en noviembre del 2001. No tiene ningún cometido especial en el seno del Hind. ¿Cuál es el papel de Mustafa Bawuchi en el seno del Hind? Con Mustafa Bawuchi coincidí en Turquía en 1998, cuando trataba de ir por primera vez a Afganistán. Él volvía de Caldén. Lo conocí en un apartamento. En dicho apartamento estaba yo, Mustafa Bawuchi, Alia Youssef, Hussein El-Hasaki, Tayeb Bentisi y Salem Aoutaj. Como le he dicho, Mustafa volvía de Afganistán y Hussein El-Hasaki, un marroquí, Tayeb Bentisi, Salem Aoutaj y yo mismo deseábamos ir allí. Hussein, Tayeb y Salem consiguieron pasar a Afganistán cuando yo fui detenido. Mustafa vivía en casa de sus padres en Aulnay Sousbois y Aboud Mouad. Nos habían pedido que conservásemos el contacto entre nosotros. Mustafa hizo 2 cursillos en Afganistán y cuando regresó por segunda vez tenía un trabajo que hacer. Mustafa Bawuchi me dijo que era el secretario de Aboud Mouad. Debía recaudar dinero para Aboud Mouad. A finales del 2003 fui con Mustafa Bawuchi a casa de Brahim, a Bruselas, y después a casa de Khalid, a un pueblo fronterizo al norte cerca de los Países Bajos. Brahim y Khalid son apodos, son miembros del Hind, en Bélgica. Fui yo quien le pedí a Mustafa que me acompañase a Bélgica. Fuimos con Fouad y con Attila. Estuvimos pues con Brahim y Khalid y hablamos de las recientes detenciones de los miembros del Hind. La pregunta que nos hacíamos era la de saber qué había que hacer tras los atentados de Casablanca y decidimos pararlo todo. Usted nos ha dicho, sin embargo, desde el comienzo de su custodia policial que no había recaudado ningún dinero para Aboud Mouad. ¿Qué tenía pues que
¿Qué tenía pues que parar de hacer? Decidimos detener nuestros esfuerzos en recaudar dinero. En cuanto al papel de Mustafa Bouchi en el seno del Hind, me dijo él mismo que era el secretario de Abou Mouat. Conocía a más gente que yo. ¿Cuál es el papel de Abdesalam Bouchi en el seno del Hind? A él no lo conozco. ¿Conoce usted a otras personas que militen en el seno del Hind en territorio francés? No conozco a nadie más. ¿Qué relación hay entre el Hind en Francia y el Hind en Marruecos? Ninguno de nosotros tiene relación con los miembros del Hind de Marruecos. Sin embargo, ¿conoce usted a Taïef Bentisi? Sí, lo conozco. Lo vi la última vez en Turquía y después no tuve ya contacto con él. Antes había coincidido con él en Agadir, en Marruecos, pero en ningún momento en aquella época hablé con él del Hind. Cuando volví a Marruecos en el 2001 para llevar a mis padres, fui a verlo a su tienda, pero no estaba. Me dijeron que estaba de viaje. ¿Por qué razón fue a ver a Taïef Bentisi a su tienda? ¿Tenía una finalidad específica? No, tenía ninguna finalidad concreta. Quería sencillamente saludarlo. ¿Qué relación mantiene el Hind de Francia con el Hind de España? No hay ninguna relación, no conozco a nadie en España, salvo a Hakim, que me entregó dinero y pasaportes destinados a Abou Mouat. Dormí en casa de Hakim en Madrid durante una semana antes de regresar a Turquía. ¿El Hind de Francia tiene relación con otras células del Hind en Europa? Aparte de Bélgica, no teníamos ningún contacto con otras células de Europa. Tras efectuar la lectura personalmente, Bachir Gómez la halla conforme y firma conmigo el presente atestado, el 7 de abril del 2004 a la 1. Firmado Bachir Gómez, el ayudante, el oficial de Policía Judicial. Pasamos al folio 45.354, que corresponde a la declaración policial. Perdón, hay que continuar con el 45.336. Continúo con la anterior. 45.000. 45.336. Sí, continúo. Y el 35 no. El 35 no. Vale. Sí. Paso al folio 45.336, que corresponde a la declaración que obra en el folio 45.334. Sí. Folio 45.336. Usted debe ser igualmente una persona importante para que fuese refugiarse a su casa. ¿Qué tiene que responder a esto? No tenía dónde ir, así que pensó en mí. ¿Dónde está Salén ahora? No sé. ¿Albergó usted a otras personas en su casa? Sí. En el mes de marzo del 2004 también albergué a Hassan el Asaki, el hermano de Husine el Asaki, el individuo que vi en Turquía en el año 1998 y que estaba con Salén y con Taller. Di hospedaje a Hassan el Asaki durante 2 días. Después fue a casa de un amigo suyo en París. Luego le volví a dar albergue 2 días. Hassan el Asaki vive en Bélgica y vino a París porque buscaba trabajo. Después de irse de mi casa, Hassan el Asaki fue a la de Mohamed Chakour, que vive en la calle Fragonard en Matens-la-Jolie, 78. Hassan el Asaki es miembro del Hind. Hassan no es miembro del Hind, lo contrario que su hermano Husine. ¿Puede volver a hablarme sobre su viaje a Irán en noviembre del 2001? Al principio... Pasamos al folio 45.354, por favor. 45.354.
Folio 45.354. Visto los artículos 81 y 151 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asistido el comandante de policía Gilbert Fimenko del servicio, hago extraer de las dependencias policiales y que comparezca ante mí Bachir Goumit, quien tras serle notificada la delegación judicial a la que somos portadores y tras prestar juramento conforme a lo establecido en derecho, declara lo siguiente. No tengo nada que añadir ni reiterar de mis declaraciones anteriores. Pregunta. Dígame dónde se esconde Salem y Hassan el Hashki. Hassan debe estar alojado en casa de Mohamed Chakour. Está en su domicilio desde el 25 de marzo del 2004. Estaba en mi casa cuando nos enteramos de la redada de Bélgica, o sea, el 1903. Salem llegó a mi casa a finales de febrero, principios de marzo del 2004. Vino a casa a verme, pues yo era su contacto. Confiaba en mí. Durante un mes acudió a verme todos los días, iba y venía a la casa de Fouad, a la de Atila, no sé de dónde está actualmente. Respecto a la cita en Bélgica, ¿quién se puso en contacto con los miembros del GIN allí? Fue Fouad quien telefoneó a Said o a Mustafa para concertar una cita. Fue a él a quien le dieron la fecha de la cita. ¿Cuántas veces ha ido usted a Bélgica? He ido 2 veces, la primera en junio del 2002, a casa de mi tía en Liege y no vi a nadie más. ¿Cuántas veces ha ido Charouali a Bélgica? Va varias veces al año, pero no sé por qué razón. ¿Va a Bélgica para dar dinero o pasaportes? No sé. ¿Quién se encargaba del encauzamiento de los pasaportes al extranjero? Yo no me encargaba de la sección pasaportes. Entonces, ¿quién se ocupaba de esta sección de pasaportes? Nadie en especial. ¿Era usted la persona a quien había que dirigirse para encontrar un pasaporte? No, no tengo nada que ver con todo esto. No soy un dador de órdenes, sino solo un ejecutante. Explíqueme por qué Aboud Moat recurrió a sus servicios para conseguir 2 pasaportes. A finales del año 1999, Aboud Moat se puso en contacto con Rachid Al-Had para conseguir 2 pasaportes, uno para él y otro para su mujer. Tenía problemas para desplazarse. Yo fui el primero con el que Rachid se puso en contacto y acepté de inmediato. Me dirigí a Salem, concretamente fui a Londres, a casa de Aboud Moat, para dejar mi pasaporte y el de mi mujer. Di ambos documentos a Salem porque es la persona más cercana a Aboud Moat y sabe dónde dar con él. Me enteré que Aboud Moat había recibido los 2 pasaportes. Volvamos a Salem y a Hassan el Hashki, alias Abu Hamza. ¿Desde cuándo están en Francia y por qué motivo? Hassan el Hashki había venido a verme a principios del mes de enero de 2004, hacia las 20 horas, a Mantel-la-Jolie. Ese día me dijo que Salem había regresado a Bélgica con Javier Laucine el Hashki. Habían vuelto a Europa porque eran buscados por las autoridades en Turquía. Vino con 2 amigos que se quedaron fuera del edificio. Vinieron en un coche del que no puedo decirle ni la marca ni el modelo. No me chocó su venida porque de vez en cuando acudían a saludarme. Es un amigo desde el día en el que me recibió en su casa en Siria, en Damasco. Como me quedé en ese país 3 meses, tuve ocasión numerosas veces de almorzar en su casa. Quería ver a Fouad también, pero no era posible porque era sábado. Y ese día Fouad está en el Havre hasta las 19 horas en el mercadillo. Al cabo de 15 minutos sonó el teléfono interior de la casa. Una persona, sin duda uno de los que se quedaron fuera en el coche, me pidió en marroquí que dijese a Hassan que tenía que irse. Se fueron inmediatamente. No sé en qué dirección. No salí para acompañarles. 2 semanas después, Fouad se fue a Bélgica, creo que solo. Yo no quise ir con él. Se quedó el día entero y a su regreso vino a verme y me dijo que Salem quería venir a Francia porque tenía miedo en Bélgica. Sé que estaba alojado en casa de alguien que tenía problemas con la policía. Quería, por lo tanto, venir a Francia, pues pensaba que la vida aquí era más tranquila. Dio instrucciones a Fouad para que le buscase un apartamento. Hassan el Hashki quería también ponerse a cubierto tras la detención de Khalid Bouloudo en Holanda, el 27/01/2004. Khalid Bouloudo es miembro del GIN, su alias es Salman. Coincidí con él la tarde en la que estuvimos en Bélgica.
Atila, Fouad, Mustafa y yo. Desde esa fecha decidimos, Atila, Fouad y yo mismo, buscarles un apartamento para alojarlos. Como Atila estaba trabajando, fuimos Fouad y yo los que buscamos ese apartamento. Hablamos con Jamal Ul-Hassan, que es el propietario del chalet du Chen Pointu en Clinchy South Boys, y que además es primo de Fouad. El primo de Fouad está casado con la hermana de Jamal. Buscamos algo discreto donde el propietario no se fijase mucho en el motivo de alquiler ni en los papeles de identidad que se presentasen. Dijimos a Ul-Hassan que buscábamos un apartamento para alojar a alguien. No hizo muchas preguntas. 15 días después, o sea, el 20 de febrero, nos ofreció el apartamento que iba a dejar libre su cocinero. Este apartamento está en el municipio de Libri Gargar, en una urbanización cerca de una gran arteria y de la Nacional 3, y es del primo de Jamal, un marroquí que estaba en Marruecos en ese momento. El cocinero dio las llaves a Jamal, que nos enseñó el emplazamiento del edificio. El apartamento está en el primer piso de un edificio que consta de 4. Tiene una cocina y un cuarto de estar. No tenía nada, nos encargamos de llevar algunos utensilios de cocina y un colchón. Atila se encargó del contrato de los contadores de EDF y de GDF. Lo hizo dando una fotocopia de un carnet de identidad que no era el suyo. Pagamos un mes de alquiler, es decir, 430 euros, 145 euros cada uno. En cuanto al apartamento estuvo listo, Fouad regresó a Bélgica en un coche de alquiler de Mantes-la-Jolie, un Peugeot 206, para ir a buscar a Salem. Volvió con el mismo día hacia las 4. Salem disponía de dinero, él mismo se compraba la comida. No tenía teléfono. Íbamos a visitarle cada 3 días, aproximadamente cada uno de nosotros. El apartamento y la zona no le gustaba, y como solo hablaba árabe, le costaba trabajo entenderse. No hablaba de sus proyectos, tenía miedo constantemente. En realidad, temía que lo detuviese. Sé que quería ir a Inglaterra para reunirse con su suegro, Abu Isa, pero no pudo. Nos pidió que le ayudásemos, pero los controles en las fronteras eran severos. No pudimos hacer nada por él. En cuanto a Hassan, llegó de Bélgica a principios de marzo del 2004. Creo que vino directamente a Housanville, a casa de un amigo a quien no conozco. Este amigo lo llevó al restaurante de Chalet du Chen Pointu. Conocía esa dirección porque ya había estado con Atila. Ese día lo llevé en mi coche a mi casa, se quedó en ella 2 días y después creo que se fue a casa de Fouad. Lo volví a ver al cabo de unos días, creo que 4, coincidiendo con su estancia en casa de su amigo de Housanville. Recuerdo que la mañana del 11 de marzo del 2004 encendí la televisión y vi los atentados acaecidos en España. Hassan estaba a mi lado. ¿Encendió usted la televisión porque él se lo pidió? No, encendí la televisión hacia las 10 para ver las noticias, como hago bastante a menudo cuando veo la cadena TV5 durante el día. ¿Cuál fue la reacción de Hassan? Se extrañó del alcance del atentado. Estaba horrorizado. El término es incorrecto. Creo que más bien que estaba sorprendido. ¿No cree que la sorpresa de ustedes era por la afirmación del gobierno de que se inclinaba por la pista de ETA? No. Hassan se fue al día siguiente, o al otro. Se fue a casa de Mohamed Chapour, que tiene un apartamento en la calle Fragonard de Mantes-la-Jolie. Acudía a casa de cuando en cuando. ¿Sabía usted que Hassan el Husky era buscado por la policía belga? No, no lo sabía. ¿Qué hacía Salem durante todo este tiempo? Como ya no quería quedarse en el apartamento, iba y venía de casa de Fouad a la de Atila y a la mía. De vez en cuando venía a estar en mi coche, lo más a menudo. ¿Dónde está Salem actualmente? No sé. ¿Puede describirme físicamente a Hassan el Husky y a su hermano Lausine el Husky? Hassan, alias Abu Hansa, tendrá unos 35 años. Es muy corpulento, mide unos 78 metros aproximadamente, lleva una barba poco poblada, sin pelo por detrás y con la piel mate. No tiene ni cicatrices ni tatuajes. Habla un poco de francés, el árabe, el dialecto sirio,
el dialecto marroquí. Sé que tiene un carnet de residente español y un pasaporte marroquí. Lausine, alias Javer, no llegará a los 30 años. Es delgado y alto, unos 80 metros. Lleva una barba pequeña, el pelo corto y ondulado, lleva gafas, no tiene cicatrices, habla en árabe y en marroquí. Creo que no tiene papeles de identidad. ¿Dónde está Lausine El Husky? Lausine El Husky, alias Javer, llegó a Bélgica con Salem. Procedían ambos de Turquía. Mientras Salem se alojaba en un apartamento en un pueblo cercano a Maaseik, Javer estaba escondido, probablemente donde su familia. Debo especificarle que Javer se casó en Bélgica. Hassan El Husky, su hermano, me dijo que era cuñado de Khalid Bouloudo, que había sido detenido en Holanda por parte de su mujer. No sé dónde está ahora Lausine El Husky. ¿Cómo se explica usted que Lausine El Husky, que es buscado en numerosos países, se haya quedado en Bélgica? No sé. ¿Qué sabe del viaje a Bruselas de Fouad Charouali a finales del mes de enero del 2004? Fue cuando regresó con Fouad, me contó esto. Se fue a Bruselas con Jamal Oulansen en un Audi A6 cuya matrícula acababa en 78. ¿A qué personas vieron en ese viaje? No sé, Fouad solo me dijo que se trataba solamente de un viaje de ida y vuelta, cuya finalidad era la de traer unos perfumes localizados en la calle Brabant, y que durante el trayecto de vuelta el coche giró sobre sí mismo en la autopista a causa de la nieve. ¿Tiene algo más que declarar? No, deseo descansar. Efectuada la declaración. Nada más, muchas gracias. ¿La defensa interesa alguna lectura más? No, señoría, esta defensa no interesa la edición de ningún particular. Gracias. Prueba pericial. Vamos a seguir el siguiente orden. Si los señores acusadores, Ministerio Fiscal, acusaciones o defensa necesitan algún tiempo mínimo, claro, puesto que la prueba está prevista para hoy, se lo concederíamos. El orden que vamos a seguir es la pericial 53 sobre financiación, la 57 sobre el vídeo de reivindicación. Presumiblemente, después de estas dos periciales lleguemos al descanso. Continuaremos con la 6 y la pericial 6 y 55 sobre ETA y vínculos islamistas, ETA y telefonía. Si diera tiempo durante la jornada de mañana, la P54, la pericial 54, que en realidad es una falsa pericial, sobre eso ya veremos, porque son resúmenes, análisis o como ustedes quieran llamarlo, las comisiones rogatorias internacionales. Y por la tarde abordaríamos la pericial 36 y 56 sobre telefonía, básicamente. La primera técnica sobre BTS y sistemas de telefonía en España, la segunda sobre el análisis en profundidad de la telefonía, y la 52, la P52, que en realidad es también un informe, resumen, compendio, como lo quieran llamar, sobre las conclusiones de la investigación policial. ¿Algo que objetar? Que comparezcan los peritos del Cuerpo Nacional de Policía 18.724 y su compañero, si estuviera, que realizaron el informe sobre financiación de 11 de abril de 2005.
Siéntense, por favor. Guarden silencio, por favor. Cojan el micrófono y díganme sus números de carnet profesional. El 87724 es usted. Y los otros dos son... Tiene que encender Juan. 84101 ¿Y? 87492. ¿Juran ustedes o prometen emitir con objetividad y en razón o atendiendo a las reglas de la ciencia, experiencia técnica o arte el informe que se les va a requerir? Sí, vamos. No sé, el micrófono, Juan. Sí, juramos. Juro. Tienen que decirlo los tres, naturalmente. Sí, juro. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crean ustedes que puede separarles del objetivo trazado, del objetivo marcado, de ser objetivos, de emitir con imparcialidad el informe? No, no hay Como ninguna señales del tribunal. circunstancia. Es mi deber informarles que si incumplen con las obligaciones que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y castigado con pena de prisión multiprincipal de inhabilitación. Contesten a los puntos de pericia que en primer lugar le va a exponer la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo y otros. Sí, con la venia, excelentísimo señor. Sí, en primer lugar, para ver si se ratifican el informe elaborado por la Sección de Investigaciones Económicas de la UCI de fecha 11 de abril del 2005. Sí, nos ratificamos. Me ratifico. Sí, nos ratificamos. Bien, y si va a salir el informe, porque aunque hayan dado la fecha, hay muchas fechas y puede ser Sí, cualquier señor. informe. Tomo 133, creo recordar. Sí, comienza en el folio 48.662 y la firma... Sí, no se preocupe, ya se lo van a llevar. Sí, este informe es un informe preliminar, luego se hizo otro posterior en septiembre del 2005, se entregó. Este es un pequeño informe preliminar que se hizo en esa fecha, en abril del 2005. Hay otro posterior. Señora letrada. Sí, bueno, ustedes se ratifican en ambos informes, en todo caso. Sí, nos ratificamos. Mire, en su opinión, ¿cuál es el origen de los recursos utilizados para financiar el atentado del 11M? Básicamente se podría decir que la financiación pasó por la persona de Jamal Amidán y sus recursos que eran adquiridos en el ámbito delictivo. Pues no hay más preguntas, señor. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias, Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, como usted acaba de exponer a la sala, ustedes presentaron luego ya un informe definitivo acerca de la financiación con un estudio bancario, así como también del tráfico de estupefacientes, ¿verdad? Sí, se hizo una estimación por parte de la Brigada Central de Estupefacientes sobre los estupefacientes intervenidos en los registros. Así como el tema bancario de las distintas extracciones que habían hecho varias de las personas que participaron en la comisión de los hechos. Sí. Ese estudio comprende varios tomos y está en una pieza separada, ¿cierto? No sé con seguridad si está en una pieza separada. Perdón, que ustedes no pueden saber si está en una pieza separada. Me refiero que forman varios tomos y realizaron un informe final que presentaron en el año 2005. Sí, es un informe, va acompañado de unos anexos. Vale, nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia del excelentísimo señor presidente, la A9, Angélica Geria Cortés y su hijo menor de edad. Muy brevemente. Perdone, ¿ustedes analizaron las cuentas de José Emilio Suárez Trahorra y Antonio Toro Castro? Sí, señor. ¿A qué conclusiones llegan con respecto a esas cuentas?
Pues son cuentas de escasa cuantía, con pequeños movimientos. Trasorras tiene los ingresos de su pensión de invalidez y no refleja ningún movimiento de recibir dinero por la venta de los explosivos, no se detecta. ¿Tampoco la de drogas? Tampoco. ¿Pudieron ustedes con posterioridad investigar si el señor Mohamed Musaten es propietario de un Opel Astra modelo GTC matrícula 6821 FCB? No lo hemos investigado. Bien, y dígame una cosa, ¿a qué se refiere usted con microfinanciación? Microfinanciación es la financiación pequeña, la pequeña financiación. ¿Donativos, colectas, ese tipo de cosas? Como se explica en el informe, la microfinanciación solo pueden ser de pequeños donativos, puede ser de ingresos del trabajo, puede ser robos, ese tipo de financiación nos referimos. ¿Hicieron ustedes una evaluación sobre la relevancia económica que tenía en la financiación de estos atentados la intervención en la calle Cerro de Los Ángeles a Hamid Ahmedán? Sí, la droga que se intervino en ese domicilio, creo que fue ahí, tiene una valoración económica considerable. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia. En nombre de María Ángeles Pedraza y otros. Muy brevemente, vamos a ver. Ustedes en sus conclusiones dicen que Hamad Ahmedán se perfilaba como la figura central en relación con la financiación de los atentados. Un poco los elementos objetivos que contaron ustedes para hacer esta afirmación, ¿me los puede decir muy brevemente? Sí, están reflejados en el informe los hechos de que es él el que figura como la persona que hace los pagos en los temas de los alquileres de las viviendas. Se tiene conocimiento de esos detalles por declaraciones de Nayaf Fadal, de Mustafa El Ajadar, Alberto Garanto, Hamid Ahmedán, Mohamed Burran y Alberto Lucas Torrijos. Sí, todo esto en relación a dinero en efectivo, porque lo que es en relación al movimiento bancario es mínimo, ¿no? Hamad Ahmedán no tenía cuentas bancarias, solamente su compañera sentimental tenía dos cuentas bancarias, pero que tampoco relevan, no tenían datos de relevancia. Sí, vamos a ver. Luego hablan ustedes de confusión de patrimonios en la actividad, es decir, confusión de patrimonios en la financiación, ¿no? Sí, ahí nos referimos a que utilizaban los patrimonios personales como si fueran suponiendo organización terrorista. Sí, esto lo que nos viene a determinar, como vuelven a decir ustedes, que no existe realmente una transferencia bancaria o movimientos dinerarios bancarios, ¿no? Es todo en cash, todo en moneda en efectivo, ¿no? Sí, en el estudio que hicimos el coste del atentado es relativamente pequeño y no existen transferencias bancarias entre las personas investigadas que puedan decir que hay movimientos de dinero de unos a otros a fin de que uno se gestione los fondos y financiar el atentado, sino que cada uno debía aportar lo que tenía de su patrimonio personal y otros se encargaban más o menos de financiarlo. Sí, o sea, cuando dicen ustedes que el costo del atentado es relativamente pequeño, se refieren a lo que sería desde armamento, pasando por explosivos, vehículos. Justamente a la valoración, a la estimación que hicimos sobre lo que pudo costar el atentado. ¿Esta estimación les vino a ustedes a su vez por otros informes de la UCI o por otros informes de unidades de información del propio cuerpo de policía? Sí, nos basamos en los informes que se hicieron sobre el atentado y en las estimaciones. Así fue en el caso de los explosivos. En el caso de la droga, en el caso del dinero que se cogió en los registros, eso fue salido todo de las actas de registros y de los informes de otros compañeros. Sí, y luego basado un poco en su experiencia, ¿no? Sí, en el conocimiento que tenemos de estos temas. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas? Sí, con la venia de su señoría, señor presidente. Buenos días. Vamos a ver, me voy a referir al informe inicial que hicieron ustedes y concretamente a lo que se dice en el último párrafo del folio número 48.667. A lo mejor si lo tienen ustedes delante, en su informe es en el folio número 6. Y concretamente a lo que manifiestan ustedes en lo referente a Hamid Ahmedán. Afirman ustedes en ese último párrafo que en la medida en que se conoce la mayor parte de los recursos necesarios para financiar la operación fueron obtenidos por medios ilícitos. Y añaden ustedes principalmente el tráfico de drogas, falsificación de documentos y el robo de vehículos. En el párrafo anterior
dicen que a las cifras anteriores habría que añadir las reservas económicas con que se contaban en forma de hachís y MDMA en el domicilio de los primos de Yamal Almidán, cuya implicación en los hechos ha quedado acreditada. Ahí me quiero referir yo. ¿Cómo ha quedado acreditada para ustedes la implicación de los primos de Yamal Almidán en los hechos? Bien, ¿En qué se basan ustedes para hacer esa afirmación? Bien, cuando nosotros hicimos la investigación, nosotros consideramos acreditada su relación porque esas personas se encontraban detenidas. ¿Solamente en el hecho que se encontraban detenidas? Justamente hasta que no pasa el juicio no se puede decir que están implicados. Ajá, muy bien. Solamente una pregunta más a lo que me ha parecido a mí entender que han manifestado ustedes hace un momento, usted concretamente, y corríjame si me equivoco. Me ha parecido entender que usted ha dicho que Yamal Almidán digamos que financiaba a todos los componentes de la célula, que incluso se hacía cargo del pago de los arrendamientos de las diversas viviendas. ¿Eso es así? No he dicho que él pagaba a los componentes de la célula, he dicho que él se hacía cargo de los pagos que suponía el coste de la operación. Ajá, del coste de la operación me ha parecido entender, a lo mejor me he equivocado yo, incluido el pago de los arrendamientos de los distintos locales y viviendas. No, el alborate, por ejemplo, no se le puede imputar el pago. Puede ser que haya sido antachizulat. ¿Y el del domicilio de la avenida del Cerro de los Ángeles, número 40? Pues no se le puede imputar tampoco a él directamente. ¿Sabe usted si se lo puede imputar a alguien, a alguna persona? Concretamente el de ese domicilio. Ese domicilio creo que sí, el del Cerro de los Ángeles no lo comprobamos. No lo ha comprobado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Zugier. Simplemente le queríamos preguntar si han podido determinar en su estudio que Rafa Zugier hubiera sufrido algún incremento de patrimonio o hubiera recibido algún tipo de comisión por el tema de compraventa de explosivos. No. Vale, no hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Malzugán y Basel Gayón. ¿Saben ustedes dónde consiguió el primer dinero Yamal Almidán para iniciar su negocio de narcotráfico cuando llegó de Marruecos en junio de 2003? No tenemos conocimiento. ¿Saben ustedes dónde compraba Yamal Almidán el hachís? No tenemos conocimiento. Una pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna más? Bien, señor auxiliar, previa vista por el señor secretario para dar fe, exhíbasele el informe que emiten a los folios 64.469, tomo 169, que es donde está el informe definitivo sobre financiación, aparte de los 8 tomos que hay de documentación que están en piezas separadas. Miren si ese es el informe definitivo y si esas son sus firmas las que cierran dicho informe. Sí, es nuestro informe. Ratifican ese informe los 3. Ratificamos. Exhíbale, por favor, aleatoriamente 2 piezas separadas de las 8. Solo para que comprueben si eso es parte de la documentación que ustedes manejaron y ratifiquen si es así, que es parte de la documentación que manejaron. Sí, son nuestras. Muchas gracias. Ya se pueden retirar. Que comparezcan los peritos que hicieron la pericial número 57, que son los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con número 13.610 y 73.929.
La referencia inmediata es el folio 53.480. Habrá de entenderse que esta pericial versa sobre las referencias contenidas en los vídeos reivindicativos, puesto que las demás referencias son meramente documentales, tomadas de cualquier enciclopedia. Buenos días, siéntese. Buenos días. Comparecen, como saben, en calidad de peritos. Juran o prometen decir la verdad, juran o prometen emitir con objetividad el dictamen que se les va a requerir conforme a las reglas de la ciencia, el arte o la experiencia. Juro. Juro. Ya saben que si incumplieran la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio cualificado por su condición de perito y sancionado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación, condición o cualquier otra cosa que pueda impedir el cumplir con el objetivo marcado? Por mi parte, ninguna. Ninguna. Contesten, por favor, a los puntos de pericia que en primer lugar les va a exponer la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo. Con la venia, señoría, para que se le exhiba el informe, que es en el folio 53.467 y la firma está de los dos peritos en el 53.483. Sí, a mi firma. Ustedes en ese... Sí, reconozco mi perdón. Sí, cuando quiera. Gracias. Ustedes lo que hacen en este informe es analizar una de las cintas encontradas en el desescombro de Leganés. Sí, afirmativo. En esa cinta ustedes encuentran una importante carga simbólica en la forma de aparición de los personajes en esa reivindicación. Y muy brevemente, para no reproducir el informe, me gustaría que hablaran en primer lugar de la cantidad de personas, si a ustedes les resulta en alguna forma simbólica la cantidad de personas que aparecen en esa cinta. Aparecen 3 frente al otro vídeo que aparece una sola persona. Sí, efectivamente. Para nosotros es fundamental el hecho de que aparece acompañado el personaje central, el que habla, el que dirige el discurso y hace la reivindicación, aparece acompañado de 2 personas más, uno portando el libro y otro portando una sterling. Esto forma parte de la tradición musulmana de los sultanes, los emires, los califas, que iban acompañados efectivamente de portadores del libro, incluso en algunas ocasiones de portadores de la espada. Ello unido al hecho de que es la única reivindicación que conocemos de los que suponemos los autores materiales de los atentados, en los cuales precisamente no se habla de Abu Dujan o Abu Dujan al-Ghani, y en las que se toman decisiones que en principio y en función de todo el texto consideramos que la persona que dirige ese mensaje lo hace en nombre propio y además con toda la simbología que hemos expresado como la propia de un emir o de un líder. Sí, en relación a los instrumentos que portan, los objetos que portan los escoltas de este líder que habla, mencionan, está en el Corán, un subfusil, unos cartuchos de dinamita y un pulsador. ¿Estos le atribuyen ustedes alguna simbología especial? La simbología que nosotros le atribuimos y lo ponemos en el informe, consideramos que es más personal de los individuos que están ahí, es decir, en este caso, puesto que fue reconocido el personaje central como Yamal Al-Midán,
El chino, bueno, pues en cierto modo pretende aterrorizar, dar una sensación, algo que forma parte, algo de lo que sabemos que es su trayectoria, ¿no? La búsqueda de que se le reconozca, considera, además va con la pistola, lleva demasiadas cargas ahí en relación con lo necesario para lanzar el mensaje. Y no sé si quizás lo único que pudiera transmitir también es, en el supuesto de que se hubiese visionado, el advertir de que seguían teniendo dinamita, pues como la que habían utilizado en los atentados los explosivos que habían utilizado en los atentados de los trenes. En su opinión, ¿a quién se dirige este mensaje? ¿A la población española concretamente o también se dirige a la población musulmana? Digamos que la primera parte del mensaje creemos que pudiera estar dirigido a toda la población en general. Sin embargo, digamos que la parte última parece más bien dirigida a la población musulmana, sobre todo cuando señala que que el que tenga miedo que abandone el país, y para eso da los plazos, en el plazo de los 7 días de tregua que anuncia. Dos últimas preguntas. ¿Han encontrado ustedes coincidencias con algún otro vídeo de reivindicación de otros atentados o otros difundidos por cadenas Al-Qaeda? Sí, efectivamente, fundamentalmente en Irak. Vemos que efectivamente en la inmensa mayoría de las imágenes que se sacan de emires o de líderes en Irak suelen presentar precisamente los mismos elementos. Por una parte presentan el Corán y por otra parte siempre aparece también un Kalashnikov, generalmente un arma de guerra. Así como la bandera que llevan, que se ve que está pegada en la pared, la bandera del Islam. Por último, ¿quiénes consideran ustedes que ha grabado esta segunda cinta encontrada en Leganés? En función de todos los elementos de los que disponemos, lógicamente han sido pues todo el grupo que se suicidó en Leganés y algún otro que pudiera haber huido posteriormente. Digamos que de alguna forma las personas que residían en Leganés, en cuanto a este vídeo en concreto. Pues no hay más preguntas, gracias. Gracias. La acusación constituida. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría. Ministerio Fiscal. ¿Alguna otra acusación? Las defensas. Sí, con la venia. La defensa de Rabello Osman. Mira, han dicho que la persona que está en el centro se comporta como un líder, ¿no? Como un sheikh, he dicho. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que les hace llegar a esa afirmación? Porque ha hablado también, perdona que le interrumpa, también de lo que ustedes consideran que es Yamal Hamidani por sus antecedentes. No, hemos hablado en relación con sus antecedentes como parte de la conducta exuberante en cuanto a demostrar poder e influencia. Es algo de lo que se nos ha hablado por las personas que lo conocían. En consecuencia, bueno, pues precisamente eso es lo que entendemos. La consideración del líder lo consideramos a partir del hecho de que es una persona que va acompañada, que lleva detrás de él el portador del libro y el portador del alfanje en la tradición antigua o el arma de guerra en la tradición moderna. En esas informaciones que han tenido ustedes sobre Yamal, ¿les han dicho también que él era una persona que no recibía órdenes de nadie? Sí, efectivamente, en función de unas declaraciones que se hicieron en un momento determinado por algún testigo protegido que ya declaraba aquí. Ya no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Gracias, ya se pueden retirar. Vamos a pasar a la pericial 54, análisis de las comisiones rogatorias internacionales.
63. Buenos días. Usted sigue bajo juramento o promesa, como ya sabe. ¿Y usted, señora, jura o promete emitir con objetividad el dictamen o informe que se le va a requerir? Juro. Ya sabe que si incumple la obligación que acaba de prestar puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y principal de inhabilitación. Es un delito de falso testimonio cualificado precisamente por su condición de perito. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle el objetivo trazado de ser imparcial en la emisión del dictamen? Ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar, a los puntos de pericia que le va a plantear la Asociación 11 de Marzo afectado del terrorismo. Sí, con la venia, excelentísimo señor, para que se le exhiba en primer lugar el informe que consta al tomo 163 y que se ratifiquen. Folio 61.573. Sí, es mi firma. Sí, es la mía. Sí, gracias. Miren, este informe que se llama parte tercera sobre informe general análisis de las comisiones rogatorias es un resumen de las comisiones rogatorias internacionales tramitadas por Francia, Bélgica, Italia Bien, y un momento, Marruecos. por favor, apaguen los teléfonos. Continúe, señora. Sí, gracias. Sí, decía que era una especie de resumen de todas las comisiones rogatorias tramitadas con estos países y me gustaría, en primer lugar, que de la manera más breve posible señalaran la importancia en el entramado del Grupo Islámico Combatiente Marroquí de Hassan el-Haski. Bueno, como se puede ver a lo largo del informe, ahí constan por medio de las declaraciones. Bueno, una vez se efectuaron las detenciones en Francia, tanto en Francia como en Bélgica, de miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, pues se extrajeron de sus declaraciones, de las declaraciones que prestaron, se extraen datos que que involucran a Hassan el-Haski, haciéndose mención en este informe de aquellas partes principales en las que hablan de él. Bien, pero ¿hace usted incorpora alguna información que no conste en las comisiones rogatorias? No. No, por lo tanto usted lo que hace es coger las comisiones rogatorias y sacar una conclusión, ¿no? Bien, pues esa conclusión corresponde al tribunal. ¿Otra pregunta, señora? Sí, en la misma línea sobre Josep Belaj. La misma pregunta. ¿Utilizan algún material diferente al de las comisiones rogatorias? Bueno, de Josep Belhaj se introduce, aparte del material de las comisiones rogatorias, aquellos datos que se aportan a raíz de las detenciones de su familia aquí en España, de la familia Musatén, así como de otro individuo. Es lo único lo demás. Pero también es toda información de esta investigación, que por lo tanto es de este sumario, no está tomado de otros sumarios. No. Es de este sumario. Bien, señora. Sí, finalmente, en cuanto a la atribución de Abu Duyana con el teléfono encontrado en Bélgica, ustedes llegan a una conclusión. ¿Podrían ustedes transmitir al tribunal cuál es esa conclusión y de dónde, qué instrumentos utilizan para llegar a ella? Primordialmente es a partir de los efectos intervenidos en el registro efectuado
en el domicilio donde residía Youssef Belhaj y Mustafa Lounani en Bélgica. A raíz del estudio se intervinieron 2 terminales GSM y 4 tarjetas SIM. Pues a raíz de ese estudio, tanto de los teléfonos que hay en ellos había memorizados, se llega a la conclusión de que Youssef Belhaj utilizaría 2 tarjetas que estaban memorizadas como bajo la anotación de Abu Duyana. En base a eso, y luego toda la relación que él mantiene, tanto con Mohamed Afalá como con Abdelmajid Bouchar, pues nos hacen llegar a esa conclusión. Asimismo, en su declaración judicial, si no recuerdo mal, Ibrahim Afalá acudió a casa de los Musatén para pedir, ya que le había solicitado su hermano Mohamed, para pedir los teléfonos de Mimoun y Youssef en Bélgica. Asimismo, entre otros datos, que también consta en el informe, el 5 de abril, Ibrahim Afalá recibe a las 10 de la mañana, desde un número de teléfono belga, recibe una llamada. Ese teléfono belga es un teléfono público que está situado en la plaza de Duchesse d'Ubraman, 8 de Molenbeek. Justo es la dirección, la plaza donde residía Youssef Belhaj. Y aparte de eso, también, como se hace mención en el informe, todos los datos que se aportaron a la hora de la compra de las tarjetas telefónicas que estaban memorizadas bajo la anotación de Abu Duyana. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Majón Gutiérrez y otros. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay preguntas, señoría. Gracias. La del Ministerio Fiscal. ¿Alguna otra acusación? ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría, por parte de la defensa de Hassan el-Haski. En la medida en que obtienen ustedes algunas conclusiones que no están contenidas específicamente dentro del propio sumario, me gustaría conocer la titulación, formación, especialidad que tienen ustedes para la emisión de este informe. Bueno, yo, titulación, soy inspector del Cuerpo Nacional de Policía y estoy destinada en la Comisaría General de Información, en la Unidad Central de Información Exterior. Y mi experiencia, pues, el tiempo que llevo en el cuerpo. Por otro lado, me gustaría también conocer... Bueno, perdón, disculpe, ¿no? Sí, bueno, la mía ya creo que quedó, la experiencia mía y las titulaciones, creo que las dije el otro día, si quiere las puedo repetir. Licenciado en Derecho, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, he sido jefe de la unidad de inteligencia durante unos meses, actualmente soy el jefe del Instituto de Estudios de Policía, y sobre todo porque he trabajado durante cerca de 10 años en relación con temas de tráfico de drogas, pero básicamente con el tema sobre todo el periodo en el que trabajamos con afganos, que ellos mismos se hacían llamar mujahidines en aquel periodo en el tráfico de drogas. Muchas gracias. Quería conocer también, dentro de la metodología utilizada en el informe, si trabajaron directamente con las declaraciones o bien lo hicieron a través del análisis que efectúan las autoridades belgas de esas declaraciones. Bueno, en un inicio nosotros recibimos lo que es las declaraciones aportadas dentro de la comisión rogatoria belga, si se está refiriendo usted a las declaraciones tomadas en Francia, me imagino. Entonces se trabaja con la declaración íntegra. Siendo así, me gustaría igualmente que me explicaran, en la medida que fuera posible, si les consta que dentro de esas declaraciones, en la prestada por Bachir Gumid, concretamente, manifiesta que Hassan el-Haski no pertenece al grupo islámico combatiente marroquí. ¿Qué importancia le conceden a esa declaración dentro de su informe? ¿Me puede decir, consta en mi informe?
o sea, en este informe consta... No, lo que le dice es que las comisiones rogatorias, de las que ustedes dicen que han efectuado un análisis, aparece una declaración de una persona que niega que el Husky pertenezca al grupo islámico combatiente marroquí, y lo que le pregunta es qué valoración hicieron de esa declaración. Si es que hicieron alguno, claro. Bueno, básicamente nosotros en lo que nos basamos fundamentalmente es que hay una serie de declaraciones que son en un alto porcentaje de testigos de referencia, que hay una serie de personas aquí que cuentan, que les han contado, otros que efectivamente oyeron, y lo importante realmente es lo que en el momento del registro quizás se pudiera encontrar, era la razón fundamental. Sí que efectivamente es controvertida la posición de si pertenecía o no pertenecía en un momento determinado al grupo islámico combatiente marroquí, pero nosotros básicamente nos apoyamos muchísimo a la hora de este análisis, en los análisis que se habían realizado especialmente por la Comisión Rogatoria belga, y que se había basado fundamentalmente también en las declaraciones de Nafia Nureddin, que había sido el emir del grupo islámico combatiente marroquí, en la que efectivamente hay un hecho, y es que Hassan el Husky no aparece, pero sí su hermano, dentro de lo que es la estructura del grupo islámico combatiente marroquí. Resulta difícil, teniendo en cuenta que el grupo islámico combatiente marroquí, en relación con casi todos los datos de inteligencia de los que nosotros disponemos, que es una estructura eminentemente familiar, en función de las personas con las que se relaciona y que aparecen aquí, pues bueno, pues nosotros, con independencia del testimonio, creo que es el tribunal el que tiene que al final... Bien, eso es evidente, no le están preguntando eso. La prueba pericial, como todos saben, es una prueba de libre valoración. Lo que le está preguntando es si han tenido en cuenta esa declaración que dice que no pertenece a... Nosotros, en el sumario, como vemos, en la página 19 de nuestro informe, decimos, este Bachir Gumit, que dice que le volví a ver en el mes de marzo del 2004 cuando vino a mi casa, pretendía esconderse ya que era buscado por las autoridades belgas y por los marroquíes tras los atentados de Casablanca. En el marco de la pieza con la referencia de 78.6/2 se pregunta al interesado, ¿cuánto tiempo dio alojamiento a Karim Outab alias Salem? Aproximadamente una semana. No sé si se refiere a esta parte, ¿no? Yo, sin ánimo de entrar, simplemente hacerle notar que la parte que ha leído no se refiere a Hassan el Husky, sino a Karim Outab, que evidentemente no tiene nada que ver, no es la misma persona que... Y desde que en el mes de marzo del 2004 también dio alojamiento a Hassan el Husky, el hermano de Hussein el Husky, Lucin, el individuo que habéis visto en Turquía en 1998 y que estaba en compañía de Salem y Tayeb, dio alojamiento a Hassan el Husky durante 2 días, después fue a casa de un amigo suyo a París y después lo alojé de nuevo durante 2 días. Hassan el Husky vive en Bélgica y vino a París ya que buscaba trabajo. Bien, bueno, entendemos que queda suficientemente claro para valoración del tribunal. Yendo a... ¿les constan a ustedes declaraciones posteriores a la emisión del informe por parte de las personas que mencionan dentro de él? Sí, bueno, hay un segundo informe, que también está en el sumario, en el que se amplía, puesto que es una comisión rogatoria internacional de las declaraciones que se toman a Abdelkader Hassoune y nuevamente a Fouad Charouali, y luego otra comisión rogatoria, puesto que los franceses habían realizado otras detenciones de otros 2 individuos. En este informe, básicamente lo que se centra es la posición de Hassan el Husky, tanto en Bélgica en 2003 y en Francia en 2004, donde lo situaba inicialmente Attila Turk.
Más concretamente, dado que la pregunta tenía un contenido, les consta que en el mes de noviembre de 2005 Attila Turk prestó nuevamente declaración ante las autoridades judiciales en comisión rogatoria. No les consta. No me consta. Yendo a dos aspectos muy concretos del informe, me refiero a la página 13 del mismo. Concretamente a la página 13, que es el folio número 61.586 de las actuaciones. Dentro de este párrafo, dentro de esta página, en el segundo párrafo visible dentro del punto 1.2.2, ustedes dicen lo siguiente. En noviembre de 2003 se produjo una reunión en Maastricht, Bélgica, a la que acudieron convocados por Abdelkader Hakimi, los responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Francia y Bélgica, y otros miembros, entre los que se hallaba Hassan el Haski. ¿Podrían indicarme dónde sale en qué fundamentan dicha conclusión? Bueno, tendría que buscarlo, pero creo que hay una declaración en la que dice de Fawad Charouali, en la que dice que Hassan el Haski también estaría allí. ¿Han tenido en cuenta las declaraciones de otros testigos que dicen que no estaba allí? No sé a qué otros testigos se refiere. Nosotros hemos manejado la información o la documentación que se nos ha facilitado. Y por último, yendo a otro aspecto muy concreto del informe, en la página 31 del mismo, dentro del apartado, es el folio número 61.604 de las actuaciones, dentro del apartado 2.1, mencionan ustedes que en el marco de las detenciones que se efectúan en Bélgica, y más concretamente en el registro que se practica en el domicilio de Abdelkader Hakimi, había aparecido un pasaporte marroquí con número tal que corresponde a Hassan el Haski. ¿Qué relevancia, qué peso específico tiene este dato dentro de sus conclusiones? Lo que hay que decir aquí es que esto se debe a posteriormente se averiguó que esto había sido un error que se comunicó al Juzgado Central de Instrucción 6 por escrito, puesto que esta información fue una información que nos aportaron inicialmente como un avance policial, y posteriormente se comprobó a la hora de recibir aquí toda la documentación de la comisión rogatoria, se comprobó que ese pasaporte no se encontraba en ese domicilio. Comprobado el error, le repito la pregunta, ¿qué peso específico tiene este dato dentro del informe? Ninguno, puesto que la pertenencia de Hassan al-Haski al Grupo Islámico Combatiente Marroquí se lleva o se instruye en otro juzgado, en otro procedimiento, no en el sumario 2004. Bien, eso no es una respuesta, señora. No tiene nada que ver que se instruya la pertenencia al fin en otro juzgado como para que tenga relevancia en este proceso. Lo que le está diciendo, ¿cómo no tiene ninguna relevancia si lo mencionan? ¿Para qué lo mencionaron entonces? ¿Por añadir algo? No, porque como en un inicio era una comunicación que nos daban de la existencia, pues por aportar un dato más de la relación que se dice entre el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y Hassan el Haski. Pues claro, pues si entonces ustedes lo mencionan, porque era un dato que según ustedes lo relaciona con el GIN, si desaparece ese dato tendrá algún peso, que es lo que le está preguntando el letrado. Sí, efectivamente se especifica y una vez desaparecido, pero creo que no es el único dato que aparece en la relación, ¿no? Habla a continuación el registro practicado del domicilio en Bélgica, donde fueron detenidos Mustafa Launoni y Youssef Belhad. Apareció un papel suelto con el nombre de Abdallah Murib y su dirección, calle Tauta.